Buenos días. Primeramente, me permito agradecer a los organizadores de la Novena Convención Iberoamericana sobre Ambiente y Sustentabilidad por la organización del presente evento. Pongo a su disposición el presente tema de investigación denominado Modelo Alométrico para el cálculo de volumen de Cedrelinga cateniformes en bosque nativo y en ecosistemas antrópicos. Autor Manuel Cabrera Quesada, quien les habla. Coautores Jennifer Cecilia Tierres, Edison Segura Chávez, Leandro Maldonado Ortiz y Carlos Díaz Celi. Los antecedentes que reviste este estudio precisamente se los realizó en la Amazonía del Ecuador, específicamente en la provincia de Sucumbíos, hablando de la región amazónica del Ecuador. Esta representa el 1.48% de la cuenca amazónica y a su vez el 51.2% del territorio nacional, distribuido entre las provincias de Morona, Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Sucumbíos, donde se realizó el presente estudio, Zamora, Chinchipe y Esmeraldas. La realidad dentro del país está en el aprovechamiento no sostenible de los recursos forestales, específicamente la práctica de aprovechamiento selectivo e intensivo, que ha causado precisamente procesos de deforestación y degradación de los ecosistemas boscosos, según el MAE en el 2020. Hablando específicamente de Cedrelinga cateniformes, que es sometida a procesos de aprovechamiento selectivo, Cedrelinga es una especie que se distribuye en los trópicos de Sudamérica desde los 0 hasta los 750 metros sobre el nivel del mar. Alcanza de 30 a 50 metros de altura total con un fuste útil de hasta 40 metros, con 6 a 14 decímetros de diámetro. Cabe destacar que de acuerdo al acuerdo ministerial 125 del Ministerio del Ambiente del Ecuador, el artículo 38 está determinada esta especie como una especie condicionada. ¿Qué se entiende por alometría? ¿Y por qué los modelos alométricos? La alometría de los árboles específicamente se refiere a la relación cuantitativa entre algunos parámetros de los árboles que son de fácil medición y aquellos que son de más difícil medición. ¿Y por qué los modelos alométricos? Porque precisamente son herramientas matemáticas que permiten estimar con un alto nivel de confiabilidad variables de difícil medición en base a variables de fácil medición. Variables dependientes como el volumen, biomasa, carbono, en base a variables de fácil medición. De aquí la importancia de generar modelos alométricos para cada una de las zonas y especies. La problemática específicamente está dada por el sesgo creciente en la estimativa del volumen forestal total de Cedrelinga cateniformes, precisamente al utilizar modelos existentes para otras especies de latifoliadas y dificultando la planificación del aprovechamiento de esta especie en forma sostenible, tanto en bosques nativos como en ecosistemas antrópicos. El objetivo que se planteó en el presente estudio fue establecer un sistema de modelos alométricos para la estimación del volumen total de Cedrelinga cateniforme según el sistema de manejo. Se planteó la siguiente hipótesis: las variables dasométricas independientes fundamentales como el diámetro en la base, diámetro normal a 1.30 metros de altura y la altura comercial se correlacionan con el volumen comercial, existiendo diferencias significativas en el volumen en función del sistema de manejo, es decir, los dos ecosistemas que se evalúan: bosque irregular multietáneo y árboles relictos o agroecosistemas. Los materiales y métodos empleados, específicamente el área de estudio. Como lo había mencionado en la primera diapositiva, se realizó en la Amazonía Norte del Ecuador, provincia de Sucumbíos, en dos sistemas de manejo:
bosque irregular, multietáneo o bosque nativo, y árboles relictos o agroecosistemas, que se denominan. Entonces son, como podemos ver en la imagen, son árboles que ya árboles que se encuentran en ecosistemas ya intervenidos y árboles que se encuentran en bosque nativo. Se comparó los modelos, si es que existe diferencia de la estimación de volumen entre los modelos generados para bosque nativo y agroecosistemas. La zona de estudio, según la clasificación de ecosistemas del Ecuador continental, se denomina bosque siempre verde de tierras bajas del Aguarico, Putumayo, Caquetá. En la zona existe una temperatura que oscila entre los 22 grados centígrados y los 27, y una precipitación que oscila entre los 1800 y 4000 milímetros de precipitación, esto según el INAME en el 2021. Se realizó un muestreo aleatorio estratificado, para lo cual se realizó inicialmente un muestreo piloto con 5 árboles en bosque nativo y 15 árboles en agroecosistemas, de lo cual, mediante la fórmula para determinar el tamaño de la muestra empleada por Pellico en 1994, se determinó que la muestra es para bosque nativo 138 árboles y para agroecosistemas 140 árboles. De estos árboles se determinó el factor volumétrico de forma y el factor diamétrico de Sheffer. El factor volumétrico de forma en base a la relación del volumen real dividido para el volumen del cilindro, y el factor diamétrico de Sheffer de la relación del diámetro a la mitad del árbol, de la altura total del árbol, dividido para el diámetro a 1,30 metros de altura. Esto según la metodología de Pardy y Buchon en 1987, y Lores en el 2012. El volumen se determinó en base a la fórmula de Smilan de los árboles apiados, y de cada trozo se midió el diámetro mayor y el diámetro menor, se dividió para 2, y la sumatoria de todas estas trozos fue el volumen comercial del fuste, según la metodología de Benítez en el 2009 y Toirac en el 2016. Los modelos salométricos empleados específicamente estuvieron en función de dos variables: diámetro a la altura de 1,30 metros y la altura comercial. Se calculó el coeficiente de correlación de Pearson para las variables dependientes e independientes, y utilizar el análisis de regresión lineal y no lineal para predecir el volumen basándose en las dos variables antes mencionadas. Se probó con 21 modelos y redes neuronales artificiales, según la metodología de Otarola y Linares en el 2002, Salas en el 2005, Chávez y otros en el 2014 y Toirac en el 2016. Los modelos matemáticos empleados fueron los de regresión lineal simple, regresión lineal múltiple, estimación curvilínea, regresión no lineal y redes neuronales artificiales. La selección de modelos se hizo en base a 3 parámetros: la bondad y ajuste, cumplimiento de los supuestos teóricos y las capacidades predictivas. La bondad y ajuste. Dentro de la bondad y ajuste se tomó en cuenta los coeficientes de correlación, de determinación y el coeficiente de determinación ajustado, además del error estándar de la estimación y el índice de Sheff. Dentro de los cumplimientos de los supuestos teóricos se toma en cuenta la normalidad, la homocedisticidad, la independencia serial de residuos y la multicollinealidad. Dentro de las capacidades predictivas, la raíz del error cuadrático medio y la diferencia agregada. Los resultados y discusiones: la estimación del volumen del árbol individual en bosque nativo. De los 21 modelos establecidos, se escogió los 5 mejores, que presentaban los estadísticos de ajuste y estimaciones de los parámetros para la estimación del volumen del árbol individual en bosque nativo. El que presentó mejores características de acuerdo a
A la bondad de ajuste y a los predictores fueron el modelo de Dicescu-Meyer, que toma como variable independiente el diámetro. A su vez, dentro de la información de las redes neuronales artificiales, se tomó como capa de entrada el logaritmo de diámetro y la capa de salida el logaritmo de volumen, y la función de activación fue la tangente hiperbólica. Dentro de las capacidades predictivas, la raíz del error cuadrático medio y diferencia agregada, lo que tuvieron menores valores fueron las redes neuronales artificiales 131. Acá en la gráfica podemos observar el valor real versus el valor pronosticado y el modelo de acuerdo a las redes neuronales artificiales, que es el que mejor capacidades predictivas presenta, tomando como variable independiente el diámetro. Dentro de la independencia de los residuos y la normalidad, tenemos, de acuerdo al test de Durbin-Watson y el Kolmogorov-Smirnov, la que presentó mejores características fueron las redes neuronales artificiales. Tenemos los residuos en función de las predicciones, precisamente para determinar la homocedesticidad. Existe un patrón de distribución en forma aleatoria. Como conclusión parcial, tenemos que las redes neuronales artificiales 131, tomando en cuenta la variable de entrada, logaritmo de diámetro, y la variable de salida, logaritmo de volumen, la que presenta mejores características y son significativamente menores a los otros modelos estudiados, constituyéndose como el mejor modelo para el bosque nativo. Dentro de la estimación de volumen del árbol individual en árboles relictos, de los modelos estudiados, el que mejor presenta características es el modelo de Spurt, que toma como variables independientes el diámetro cuadrado y la altura. De la evaluación de las redes neuronales artificiales, se tiene que también se utilizó como variable de entrada el logaritmo de diámetro y la capa de salida el logaritmo de volumen, tomando como función de activación la tangente hiperbólica. De acuerdo a las capacidades predictivas, las redes neuronales artificiales 121 fueron las que presentaron mejores valores tanto en el raíz del error cuadrático medio y la diferencia agregada, teniendo el modelo para el cálculo del volumen en árboles relictos. En la gráfica se puede observar la relación que existe entre el valor real y el valor estimado, con coeficiente de determinación de 0,99, muy cercano. Los residuos en función de las predicciones tiene una distribución aleatoria de los residuos. La independencia de los residuos y normalidad, tenemos que los valores, de acuerdo a el test de Durbin-Watson y el test de Kolmogorov-Smirnov, presentan mejor ajustes las redes neuronales artificiales 131. El método que presentó mejor ajuste fueron las redes neuronales artificiales 121 para árboles relictos, mostrando los menores valores de raíz del error cuadrático medio y diferencia agregada. Se realizó una comparación de acuerdo a la prueba de Duncan de la práctica social, es decir, los modelos que se utilizan a nivel local de tipo general y los modelos encontrados en este estudio. Se entiende que existe una diferencia significativa entre el empleo, es decir, los modelos genéricos no son los adecuados para el uso específicamente en esta área del país. Igualmente, dentro del bosque de árboles relictos, de la misma manera, existe diferencia significativa entre los modelos y los modelos encontrados en este estudio. Asimismo, la comparación del modelo obtenido por sistema de manejo, es decir, el modelo de bosque nativo, es diferente al modelo de árboles relictos de acuerdo a la prueba del EBN y de la calidad de varianzas que se lo realizó. Como conclusión, tenemos que los modelos obtenidos para el
volumen individual del árbol en pie garantizan la estimación con eficiencia y efectividad para la toma de decisiones en la planificación del aprovechamiento de manejo forestal de la especie en las dos formas de manejo forestal. La novedad científica del trabajo reviste específicamente en que la determinación del volumen de árboles en pie a través de la estimación de parámetros de la obtención de modelos de Cederlinga cateniformes en ecosistemas antrópicos y bosques nativos de la Amazonía Norte del Ecuador facilitará la estimación del volumen de la especie logrando un uso sostenible del recurso. Además, el aporte práctico para la sustentabilidad radica en que el empleo en la práctica social de los modelos de volumen forestal y la determinación de coeficientes mórficos de Cederlinga cateniformes por sistema de manejo favorece el proceso de toma de decisiones adecuado sobre el manejo y el aprovechamiento de esta especie en bosque nativo y en agroecosistemas. Si tienen alguna pregunta, les agradezco mucho. Además, les agradezco su atención y su tiempo. Muchas gracias a todos y todas.